Muy buenas tardes, es un verdadero honor estar aquí con ustedes. Agradezco muchísimo a don Álvaro y a la Comisión de Derecho Civil del Colegio de Abogados por la oportunidad de estar aquí en esta linda tarde también con dos maestros como es don Fernando y mismo don Álvaro. Realmente me siento muy bendecido de estar aquí y también de ver a muchos compañeros de la jurisdicción civil, algunos excompañeros en el juzgado civil de Cartago, ya hace bastantes años, gente con que trabajé y ahora son jueces y los veo muy bien. Realmente creo que la jurisdicción civil me parece que ha sido próspera y que ha hecho una buena implementación del Código Procesal Civil liderado por don William, que es un líder positivo, y personas como él es las que necesitamos en el Poder Judicial. Se los digo porque nosotros en Agrario también estamos en ese baile, o estamos empezando el baile. Hablando de demanda improponible, y siguiendo el análisis dogmático que hace don Fernando hizo el análisis semántico del adjetivo, un adjetivo calificativo. Improponible califica el sustantivo, que es la demanda. Les mando la primera señal. ¿Será una cuestión de demanda improponible o es más acertado hablar de pretensión improponible? Porque al final de cuentas la pretensión es la razón de ser de la demanda, es el que le da el contenido y la naturaleza jurídica a la acción y determina también la vía procesal por la cual se va a discutir. ¿Acaso no, cuando tomamos el 35.6 del Código Procesal Civil en civil, o el 101 en el agrario, o el 508 en el laboral, lo que analizamos no es la forma en cómo está planteado por la pretensión, analizamos los presupuestos de fondo de la pretensión para determinar si es improponible o no? Cuando hay una cosa juzgada y vemos si hay identidad de elementos de la pretensión, pareciera que dentro de todo el cúmulo de lo que es la demanda, realmente es un examen de pretensiones. Por ende, cuando hay pluralidad de pretensiones acumulables, puede ser que haya una improponibilidad, pero no total, sino parcial, y eso implicaría que el proceso tuviera que continuar con aquellas pretensiones que no están salpicadas o viciadas de improponibilidad. Vamos a hablar un poquito de todo esto. Las demandas improponibles son aquellas en cuales la pretensión material es ilegítima, o más concretamente, abiertamente improcedente, por los diferentes supuestos que establece el 35.6 del CPC, el 101 del Código Procesal Agrario y el 508 del laboral. Ya sea porque el derecho de fondo que se sustenta es incompatible con la misma pretensión, o con el tema decidendum o cuadro fáctico en el que se fundamenta. Con ejemplos es más fácil entender esto. Supongamos que yo demando a don William Molinari es propietario registral y yo lo demando para una acción publiciana o mejor derecho de posesión. Eso es una demanda absolutamente improponible porque incluso tiene varios incisos, es abiertamente contrario al ordenamiento jurídico. Hay una falta de legitimación absoluta de parte mía y también hay falta de legitimación pasiva de don William, porque don William tiene un derecho de propiedad el cual yo no puedo atacar por la acción publiciana, ¿verdad? Entonces vean cómo siempre el análisis va en el núcleo de la demanda, que es la pretensión. Ya sea que se ejercen con abuso en el proceso, se encuentra caducos, es abarcado por la cosa juzgada o se carece de legitimación en forma evidente. Entonces, tal vez sería mejor incluso hablar de pretensiones improponibles. ¿Qué efectos tiene la declaratoria? Bueno, como bien lo dijimos, hay un rechazo oficioso de plano, al límite de la demanda, eso tanto en civil
como en agrario, como en laboral. Hay un rechazo a gestión de parte y aquí es donde empiezan los problemas. En civil basta la mera alegación de demanda improponible y eso tiene previo y especial pronunciamiento. ¿Por qué? Porque la naturaleza y la razón de ser del instituto es precisamente el rechazo de plano de la demanda y por eso la sanción es tan drástica. Me parece, y lo he discutido en varios lugares, que no hay violación al derecho del acceso de la justicia, a la tutela procesal indebida, sino que sería todo lo contrario, el permitir dar curso y llevar hasta sus últimas consecuencias una demanda improponible sería un acceso a la injusticia y al abuso procesal y a la forma absurda de hacer ejercicio del aparato jurisdiccional. El long and winding road, el largo y sinuoso camino de llevar hasta el final el proceso para decir lo mismo que se pudo haber dicho al principio. En laboral y en agrario, cuando esa gestión de parte se tiene que hacer a través de excepción procesal. Y aquí hay un problema, que es bueno hablarlo en estos foros. Las excepciones ahora se llaman procesales y materiales. Hay diferentes clasificaciones, también tenemos previas o de fondo, según el momento en que se resuelvan. Por sus efectos habrán dilatorias y habrán perentorias. Ninguna de estas clasificaciones o nomenclaturas son contradictorias, son diferentes formas de ver desde diferentes puntos de vista una clasificación. Bueno, si vemos la lista de excepciones previas del 37, de punto 2 del CPC, o la vemos en el 104 del Código Procesal Agrario, o la vemos en el 504, creo que es de la Reforma Procesal Laboral, vemos que se habla de excepciones procesales y se mezclan algunas con efectos dilatorios y con otras con efectos perentorios. Entonces cabe preguntarse, ¿la demanda improponible será una excepción procesal? Pues no, porque como bien dijo don Álvaro, es un análisis de fondo. Y a eso le añado yo, análisis de fondo de la proponibilidad de la pretensión. Cuando hablamos de presupuestos de fondo, estamos hablando del aspecto meramente sustantivo. Por eso no podría hablarse de inadmisibilidad por improponibilidad por fondo, porque la admisibilidad es atacada por excepciones procesales de carácter dilatorio, falta de competencia, falta de capacidad procesal, defectos de representación, litis consorcio, etcétera, cuyo efecto inmediato no es darle fin al proceso, sino dilatarlo para que los aspectos de admisibilidad de la demanda se corrijan y el proceso pueda seguir bien. Pero tampoco es una excepción procesal perentoria, como la prescripción, como la misma caducidad, aunque la abarca, porque aquí está entrando en el fondo de los presupuestos del derecho sustantivo que el actor está invocando en su demanda. Entonces, el problema que vamos a ver ahora con unos gráficos es que cuando es con excepción procesal, como en civil o en agrario, no hay un rechazo de plano a la demanda, sino que hay que resolverla en la audiencia preliminar. Entonces hay que darle traslado, hay que contestarla. Peor aún, si hay reconvención, y luego hay que ir a audiencia preliminar y resolverla. Y ahí se está desnaturalizando el instituto, porque la idea es que lo que sea absurdo, improcedente, abiertamente, evidentemente, se rechace de plano y no empiece ahí a colapsarnos a todos los despachos jurisdiccionales. Entonces, y por otro lado, se produce a través de una sentencia anticipada.
yo creo que en civil sí lo tienen muy claro ustedes. Si es proceso monitorio o un proceso sumario o un ordinario de menor cuantía, tendrá recurso de apelación y eso produce cosa juzgada formal. Si es un ordinario de mayor cuantía, tendrá casación porque produce cosa juzgada. El problema también en civil y en laboral es que como no hay determinación de cuantía, tiene apelación y tiene casación en un ordinario. Entonces estamos hablando de que va a saturar la sala primera y también va a saturar al órgano de segunda instancia. Entonces no solo nos va a obligar a llevar el proceso hasta la audiencia preliminar, sino que también durante la discusión del mismo, después de que haya sido declarada, va a tener que ocupar los 3 pisos del edificio civil y los 3 pisos del edificio laboral. Y eso va a producir mora judicial por algo que, insisto, debería rechazarse de plano, ¿verdad? Los supuestos de improponibilidad, por ejemplo, entre el civil y el agrario son prácticamente los mismos. Voy a decirlo aquí. El Código Procesal Agrario es muy parecido al civil, muy parecido. Tal vez les desmembraron los incisos y les pusieron números de artículos y pues esos son 350 y pico. Y el 508 laboral sí contempla menos causales. La causal de que si la pretensión, y vuelvo a insistir, la pretensión es evidentemente contra el ordenamiento jurídico, está en los 2 primeros, pero en el laboral no. Podría perfectamente aplicarse bajo integración el 35.6 en laboral. A mí me parece que sí. El Código de Trabajo permite la aplicación supletoria. Aquí no es una cuestión de que aquí hay un vacío en la reforma procesal laboral. La lex generalis para mí es el Código Procesal Civil. Si se ejercitan en fraude procesal, no lo establece el laboral, pero sí lo establece el civil. Perfectamente esa causal también podría ser. La caducidad en lo civil y en el agrario, en el laboral no. En cambio, la cosa juzgada producida por un proceso anterior, sí está en los 3, la carencia evidente de legitimación está en los 2 primeros, no en el laboral, y la renuncia del proceso también está en el civil y en el agrario, pero no en el laboral, me imagino por aquello de los derechos irrenunciables. Si el derecho ha sido conciliado o traslado, está en los 3, pero ojo, el agrario, el 101, inciso 7, le exige la homologación firme a la conciliación o a la transacción. Y entonces este inciso está mal en agrario, porque entonces viene a ser, si está pidiendo la homologación, entonces lo está equiparando al supuesto del inciso 4, que es la cosa juzgada. Y está desnaturalizando lo que es el instituto de la conciliación y la transacción. Y en cuanto a que el proceso se refiere a nulidades procesales que se han debido alegar en el proceso en que se ocasionaron, sí está en los otros 2, pero en el laboral no. Y la falta de presupuesto material o esencial de la pretensión está en los otros 2, pero no está en el laboral. Eso es un problema. Iba a ser la conferencia también del procesal de familia, pero me parece que en media hora hablar de los 4 códigos es un poco complicado. Entonces, muy bien. ¿Cuál es el procedimiento? Antes que nada, digo que los efectos de la demanda improponible no necesariamente es que el proceso termine, cuando hay pluralidad o cúmulo de pretensiones. Y aquí es donde los jueces tenemos que analizar muy bien cuál es la naturaleza de las pretensiones que tenemos cuando hay acumulación. Si, por ejemplo, hay pluralidad de pretensiones en la cual hay una pretensión principal y las otras son accesorias a esta, improponible la pretensión principal, las accesorias, daños y perjuicios, lo que ustedes quieran, corren la misma suerte, principio de accesoriedad. Ahí no hay ningún problema.
terminaría el proceso. El problema en agrario y laboral es que como se lleva a audiencia preliminar puede haber reconvención. Entonces, improponible la demanda, el proceso tendría que seguir con la reconvención. Entonces se sigue perdiendo y se desnaturaliza la intención del instituto. Si hay pluralidad de pretensiones, puede ser que la improponibilidad abarque a solo una de todas las pretensiones. Y si las otras pretensiones no son accesorias a la pretensión principal, habría que declarar la improponibilidad de la pretensión X y se sigue con la pretensión Y, W y Z. Eso también es un aspecto que no lo ha visto el legislador, pero se puede dar. Si hay pretensiones desacumuladas, en el sentido de que hay alternatividad de pretensión, es decir, hay una pretensión principal y hay una pretensión subsidiaria, perfectamente podría ser que la subsidiaria sea improponible, pero la principal no, o viceversa. Ahí también se declara improponible la que sea, la que esté contraria y que esté en los supuestos del artículo 35.8 y el proceso se seguiría con las demás. O sea, no necesariamente en todos los casos va a ponerle fin al proceso. Por otra parte, otro problema que trae el agrario y el laboral es que perfectamente, así como se puede alegar la excepción de demanda improponible, se podría alegar la excepción, por ejemplo, del litisconsorcio pasivo necesario. Entonces habría que integrar la litis a los demás, podría pensarse, para que la declaratoria de improponibilidad le produzca cosa juzgada a todos los sujetos procesales, lo cual, insisto, viene a ser más problemático el asunto. En civil no hay problema, me parece, se presenta la demanda, si es de oficio, se dicta la sentencia anticipada de demanda improponible. Si es un ordinario de mayor cuantía, tendrá casación. Si es de menor cuantía, o sumarios o monitorios, tendrá apelación. Hay muchas dudas con la audiencia al actor de 3 días del 35.5 infine, que ha habido problemas en laboral y en agrario, porque hemos estado aplicando el CPC mientras entraban nuestras reformas. Yo arguyo que esa audiencia de 3 días se le da al actor solo y solo si la improponibilidad es alegada por la otra parte. Porque si fuera de oficio, esa audiencia no tiene ninguna razón de ser. Ejemplo, supongamos que don Álvaro está litigando en mi juzgado, el proceso tiene 6 meses de estar varado y yo le voy a aplicar la caducidad de instancia, que antes llamábamos deserción. Yo no voy a decirle, don Álvaro, le voy a declarar caduco el proceso, le doy 3 días para que diga algo y después se la declaro. No, yo la declaro una sola vez. E inclusive, si yo hiciera la audiencia de 3 días, tendría que decirle por qué se la voy a declarar improponible, y ya estoy adelantando criterio. Es más, la resolución de improponibilidad no sería aquí, sino sería acá. Y ese es un problema. Yo he interpretado que es solo cuando es alegado por la parte. En el Tribunal Agrario hay 2 criterios. El de la sección primera, anulan esto si no se da la audiencia de 3 días y si es de oficio. Y en la sección en la que pertenezco, que es la 2, nosotros interpretamos esto y entonces le entramos. O sea, esto se da solo cuando es por alegación de parte. Vean que aquí, si fuera acá o fuera acá, el proceso no pasa de la contestación negativa y es la razón de ser del instituto. ¿Qué pasa en agrario? En agrario, se presenta la demanda, si es de oficio, aquí no hay nada de los 3 días, se declara de oficio, esto tendrá recurso de apelación ante el Tribunal Agrario y si es un ordinario tendrá casación. Si es un proceso sumario o monitorio, solo tendrá apelación, la cosa juzgada será solamente formal. Se hace el auto de emplazamiento
llega, se contesta la demanda y se interpone la excepción de demanda improponible. Eventualmente esto puede tener reconvención, réplica, etcétera. Nos vamos a la audiencia preliminar o preparatoria del 189.6 y se resuelve oralmente, teniendo recurso de apelación oral en efecto suspensivo porque le pone fin al proceso, y eventualmente tendrá la casación, que la casación en agrario, al igual que la demanda, en la contestación pusieron que la podían hacer oralmente. O sea, yo puedo llegar ahí a tocarle la puerta a don William y decirle que me atienda porque le va a formular la casación oral. Porque como dijo algún procesalista civil, la oralidad está de moda, entonces hay que aplicárselo a todos los actos procesales, lo cual no estoy de acuerdo. En laboral es un poquito peor. Se presenta la demanda. Si es de oficio, aquí el 510 sí dice que la audiencia previa de 3 días es obligatoria. Ahí sí no tengo margen para interpretar lo contrario, ¿verdad? Entonces, ahí va el preaviso, por decirlo así, bien laboralmente, de que le van a declarar improponible la demanda, hay la sentencia. E igual que en agrario, se hace el autoemplazamiento, la contestación negativa, se presenta la excepción, y se resuelve en audiencia preparatoria. ¿Qué ocurre con esto? Bueno, yo creo que el principio procesal es el principio de economía procesal, por un lado, el que inspira este instituto, y sobre todo el acceso a la justicia. Y el acceso a la justicia, coincido con don Fernando, en que no es un derecho absoluto, porque no se puede tomar en burla a los tribunales cuando hay una demanda claramente improponible a través de un servicio público. Creo que es importante regular el aspecto. Cada una de las causales sería objeto de un buen congreso, don Álvaro, ¿verdad? Porque realmente si no sabemos los presupuestos de fondo de la pretensión, no lo vamos a conocer y no lo vamos a poder aplicar bien. Se requiere un conocimiento fuerte de aspectos de derecho sustantivo que realmente se pueda determinar qué es lo que es improponible y lo que no. He visto también que en civil no, he visto en laboral y en agrario que declaran improponible por falta de competencia o improponible por falta de establecer la cuantía en la demanda o cuestiones así. O sea que pareciera que hay una torre de Babel en todo esto, y es importante escribir y hablar y venir aquí a discutir y analizar para ver si toda esa confusión semántica que tan brillantemente don Fernando nos expuso abarca no solo el adjetivo de improbabilidad, sino también el sustantivo de la demanda. ¿Será la demanda lo que está en el fondo o será el ataque al corazón, que es la pretensión? Esa es la inquietud que les quería dejar esta tarde. Muchísimas gracias.